Continuamos en Santa Fe de la provincia con la visita del diputado provincial y conductor a nivel provincial del Movimiento Evita, Gerardo Rico. Bienvenido, Gerardo. Bienvenido a ustedes, que me dan la oportunidad de estar aquí charlando con ustedes. Recién llegado de Honduras, un hecho positivo, las elecciones después del golpe de Estado al expresidente Zelaya, pero con connotaciones, involucramiento de cuestiones complejas como esta denuncia de fraude. Usted estuvo ahí, fue observador. ¿Por qué fue observador y bueno, y qué fue lo que observó? Bueno, en principio yo fui observador junto con la diputada Mariana Robustelli, fuimos como observadores internacionales, así que bueno, realmente fue un honor. Es la primera vez que, digamos, yo soy diputado hace 6 años, es la primera vez que tengo esta oportunidad y fundamentalmente en América Latina, es que de alguna manera somos hermanos, esta patria grande que queremos construir y bueno, estar ahí realmente fue una experiencia realmente importante, dura, pero que realmente, bueno, uno de todas estas cosas aprende mucho y que bueno, la verdad que me siento orgulloso de haber estado y dolido por supuesto por el fraude que visualicé yo, como visualizaron otros observadores internacionales, y que de pronto Xiomara, que era la candidata de Libre, ¿cierto?, que era la mujer de Zelaya, a la cual le habían desarrollado el golpe militar en el 2009, no pudo acceder, o por lo menos hasta ahora no pudo acceder a la presidencia de la Nación, cuando de pronto tenían los votos y de pronto realmente uno lo visualizaba en la calle, el apoyo del pueblo al Partido Libre, que es Libertad y Restauración que se llama, que realmente era un proceso que si se daba, o espero que se dé, ¿cierto?, de otra vez de volver a un país que tratar de que sea más digno vivir, porque realmente la pobreza es muy, muy elevada y el aparato militar realmente también es muy importante y que realmente todo esto trabajan para los sectores de los grandes grupos concentrados. El lunes, luego de las elecciones, hubo un llamamiento, una conferencia de prensa donde estuvo la prensa internacional, estuvieron observadores. La pregunta es, ¿qué pensó en ese momento y qué sintió en ese momento, Gerardo? La verdad que a nivel personal, digamos, lo que te dije anteriormente, la verdad era estar en un lugar diferente, en un lugar que no me imaginaba estar, en una situación donde el público en particular, digamos, por supuesto apoyaba, ¿cierto?, al Partido Libre, en este caso a la conferencia de prensa de Zelaya, y por otro lado ver cómo, ¿cierto?, todos los medios, sacando el de Canal 7 y uno de España, todos, digamos, en contra, diríamos, sería la postura de Zelaya o la postura del Partido Libre, tanto del Universal, tanto de Estados Unidos, de todos los países, digamos, y ahí vi cómo la problemática que tenemos nosotros en Argentina con Clarín y Nación, o que tiene en Brasil con O Globo, también eso se visualiza en otros países, digamos. Realmente era algo que era calcado, que era igual, realmente, digamos, fue un orgullo, digamos, en particular la TV Pública Argentina, porque planteó la solidaridad, planteó el fraude que había visualizado, y empezaron toda la gente que estaba ahí, que eran más de 2.000 personas, a gritar Argentina, 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 Cristina, Cristina, Cristina. Realmente fue, digamos, la verdad que fue algo que me sentí, digamos, yo era uno más, digamos, por más que tenía mi chaleco, mis cosas, pero bueno, era uno más, era argentino, y la verdad que fue un orgullo que de pronto el reconocimiento por parte de todos los que estaban ahí y de toda la conducción del Partido Libre y de Zelaya, aplaudiendo todos de pie, ¿cierto?, la postura de Argentina. Entonces, en ese sentido, la verdad que fue muy... Pero un énfasis especial del expresidente Zelaya de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo, apenas dado el golpe, tomó un avión y se vino hasta acá. Digo, esa cuestión también, digo, el presidente Zelaya un reconocimiento muy fuerte, en este caso, a la figura de la presidenta de la Nación. Sí, fue realmente, te digo, fue en ese momento, a partir de las palabras del periodista de la TV Pública, y a partir de eso, bueno, ya te digo, toda la gente y después el reconocimiento con las palabras que vos bien acabas de decir recién, con respecto a Cristina y su vocación de ir, ¿cierto?, a
a Honduras a tratar de apoyar, ¿cierto?, a Zelaya. Creo que la verdad que fue, también eso fue, digamos, que uno te toca como argentino, como latinoamericano, y bueno, y la verdad, y alguien más que como nosotros, como Movimiento Evita, que acompaña este proceso, ¿cierto?, tratando de corregir lo que está mal y profundizar un montón de cosas que todavía nos faltan por hacer. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo queda esto? ¿Qué tarea queda, digamos, allá del informe que han brindado o brindarán como informadores? Esta cuestión de, bueno, los diputados, ¿cómo queda esa elección? Digamos, si están cuestionados, las intendencias o las alcaldías de Honduras, ¿cómo está todo ese tema? Mira, en principio, según la ley electoral, el Tribunal Supremo Electoral, la ley electoral, tienen 30 días para dar los resultados finales, que es desde el punto de vista de cualquier analista, sería un montón de tiempo. Segundo, que falta todavía escrutar al día de hoy, pasando 5 días de las elecciones, el 30% del total de los votos emitidos. Tercero, es que más del 40% de los escáneres donde se coloca cómo salió la elección en cada una de las escuelas, no funcionaba. Quinto, es que todavía los diputados no se sabe quiénes son los que entraron, porque tiene que ver con la proporcionalidad. Y sexto también es que la mitad de las intendencias tampoco se sabe todavía con definitiva quién es el ganador. Es decir, ya que eran bastante parejas que entre este candidato libre de Osimara Zelaya y el candidato del Partido Nacional, que es el partido golpista, que fue el que le desarrolló el golpe de Estado a Zelaya. Así que nos encontramos realmente con una situación de caos, y que por supuesto el sistema político de Estados Unidos, Colombia, fueron los primeros que reconocieron el triunfo electoral cuando todavía realmente no tenemos resultados. Gerardo, le agradezco hasta aquí. Luego, cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar un poco de la política nacional. Dale, un gusto. Continuamos con Santa Fe, la provincia. Bueno, y ahora en Santa Fe, la provincia, vamos a continuar dialogando con el diputado provincial Gerardo Rico y vamos a entrar de lleno a la política nacional. ¿Cómo tomó el retorno de la presidenta a sus funciones y los cambios o las decisiones que tomó? Mira, en principio, bueno, el retorno lo tomo como argentino. Es decir, como argentino lo tomo en el sentido de lo altamente positivo, ya que de pronto es la presidenta de la Nación. En principio es de todos. Segundo, que todavía falta 2 años de gestión. Tercero, que bueno, por supuesto, curada o mejorada de su enfermedad. Y por el otro lado, con mayor impronta de la que tenía anteriormente todavía, para tratar de que estos 2 últimos años realmente podamos llegar a profundizar este proceso aún más y tratar de un montón de cosas que todavía nos faltan cumplir y desarrollar en este país para que sea un país digno, servido para todos, tengamos la posibilidad de hacerlo. Así que la verdad que con mucha alegría, y creo que tiene que ser para todos, ¿cierto? Piensen como piensen, ya que nos costó mucho recobrar la democracia. Y bueno, por lo tanto la tenemos que defender la democracia en las instituciones. Esta es una de las formas de defender las instituciones en la democracia. Néstor Kirchner en un discurso dice: ustedes ciudadanos me votaron a mí y votaron a un ministro de Economía. Esta cuestión, esta idea central de la reactualización de la política o el reforzamiento de la política sobre la economía, ¿cómo ven esta cuestión ustedes que apoyan este gobierno o este modelo, digamos, como dicen, esta cuestión de la reactualización de la política dominando a la economía? Mira, en principio, digamos, es bastante simple, digamos. Nosotros hace 40 años, desde, ¿cierto?, en la etapa de Isabel y López Rega, luego con el golpe militar y luego desde que retornó a la democracia a partir del 83, es que históricamente, bueno, la economía dominaba la política. La economía es la que definía los pasos políticos a seguir. Es decir, esa impronta del neoliberalismo cambia con la asunción de Néstor Kirchner. Y en ese sentido es cuando la política conduce a la economía. Y que creo que ese es el eje central y el cambio que se produce en Argentina, donde pasa
en vez de ser beneficiados, los que fueron históricamente beneficiados, que ganan los grandes grupos económicos, los grandes grupos mediáticos, empezó a tratar de que la política lo conduciera, tratando de ver cuáles eran las necesidades mayores que tenía el pueblo argentino. Y las necesidades mayores tenían que ver con los sectores de los trabajadores, los más humildes. El modelo, como se dice, el modelo económico se basa en esta cuestión del pleno empleo. El pleno empleo tiene como meta, digamos, en términos reales, digamos que el 90, el 95% de la población puede ser empleable si se utilizan políticas activas de empleo y de protección de la industria nacional. Ese 5 o 10% que queda al margen, que no puede ser empleable por varios motivos, ¿cómo lo pueden solucionar o qué propuesta tienen ustedes? Primero hay dos cosas. Una, nosotros creemos como muy importante, ¿cierto?, que la unificación de los trabajadores. Es decir, no creemos que no haya un proyecto nacional sin la reunificación de los trabajadores. Nosotros hoy vemos como la CGT o CTA o lo que fuere, los distintos grupos, están divididos en 5 o 6 grupos. Creo que eso es un elemento, es una deuda pendiente que el Estado, nosotros, ¿cierto?, tenemos que ver cómo le damos una impronta para reunificar a aquellos que de pronto son los beneficiarios de este proceso. En segunda medida, digamos, desde el punto de vista económico, creo que nosotros hemos desarrollado, o estamos tratando de desarrollar, una propuesta política que tenga que ver con ese 10% que en general, digamos, no entra como trabajo activo, digamos, formal, ¿cierto?, que son, digamos, las cooperativas, los manteros, los cartoneros, como el ejemplo más claro que el representante nuestro, cartonero, en Buenos Aires, el que estuvo en la asunción del Papa Francisco, digamos. Bueno, hay un 10% de la población, en la Argentina es el 10%, por ejemplo en México es casi el 50%, digamos, en los países de América Central también, digamos, donde la economía informal es superior a la economía formal. Y bueno, nosotros estamos tratando de desarrollar una propuesta, digamos, de tratar primero de organizar estos sectores, ¿cierto? Entre ellos los trapitos también, digamos. Es decir, porque creo que todos son una forma de economía que no sea únicamente de supervivencia, sino que sea de vivencia. Porque, es decir, acá no es cuestión de ver, bueno, cómo recaudan 1.000 pesos por mes, sino cómo este trabajo informal también le da la posibilidad de poder mantener a su familia y que tengan todos los beneficios que la familia tiene. Es decir, entre ellos, el primero de todo, sobre la economía informal, fue la asignación universal por hijo, donde se iguala al que no tiene el trabajo formal con el que tiene el trabajo formal, o inclusive es más, digamos, la asignación universal por hijo que la que cobran los trabajadores formales. En ese sentido, bueno, estamos trabajando en ese sentido y en eso estamos en una estructura política que le llamamos la CETEP, que es la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Creo que eso es un trabajo a nivel estratégico y que creo que, bueno, en Buenos Aires centralmente ya tenemos un desarrollo absolutamente importante y donde incluimos de diferentes estratos sociales, de diferentes organizaciones políticas y sociales, con diferencia inclusive de caracterización con respecto al gobierno, pero sí que los unifica son la lucha por estos sectores que de pronto están marginados del trabajo formal. Recordaba cuando nombró a los trapitos que hace un mes atrás se suscitó un fuerte debate en el Consejo Municipal con el concejal Boazo y el dirigente del PRO, Roy Molina, donde Roy Molina proponía que se organizaran los trapitos por el tema de las colectividades nada más, y Boazo tenía un registro. Y les petó en medio de la sesión que en realidad el sistema en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es Macri, es reprimir y prohibir a los trapitos. Hay una diferencia. ¿Y en qué se basa esta cuestión de contenerlos, contemplarlos en la economía y esta cuestión de reprimirlos? ¿Cuál es la diferencia con Macri y ustedes, por ejemplo, en este punto? No, la verdad que con Macri las diferencias son en todo. Él defiende un sistema que es la antítesis del sistema que defendemos nosotros. Él defiende un sistema donde si quiere seguir quiere volver al sistema neoliberal implementado en los últimos 40 años de beneficiar pura y exclusivamente a los sectores concentrados y marginar al pueblo en su conjunto. Nosotros queremos hacer todo lo contrario. Y en ese sentido, y en todo lo contrario, están los trapitos. Es decir, nosotros queremos que,
eso no quiere decir dejar que de pronto venga y te quieran sacar 50 pesos por estacionar el coche, ¿cierto? O limpiar el auto, es decir, pero sí creo que tiene que haber una organización que a su vez que les sirva a ellos para autocontrolarse también, es decir, porque si no también queda libre albedrío. Entonces creo que la diferencia clara es cuál es. Nosotros queremos que todo el mundo tenga trabajo, es trabajo decente de última también, eso es absolutamente decente. Lo que a lo mejor no sería decente sería salir a robar. Entonces creo que bueno, la diferencia que tenemos son totales en todo sentido, a nivel económico, a nivel social. Él baja el presupuesto a la mitad en educación y en salud. Bueno, nosotros aumentamos en educación y en salud. Es decir, porque los criterios que tiene del país que quiere es un país que es la antítesis del que nosotros tratamos de construir en estos 11 años y es lo que queremos seguir profundizando en los próximos 10 años, porque sabemos que hay todavía cosas que todavía hay deudas pendientes, pero nosotros le dimos la jubilación a todos. Nosotros queremos que todo el mundo tenga su propia casa. Aparte, de última, cumplir lo que dice la Constitución, que haya salud, educación, hábitat, etcétera, para todos, no para unos pocos, porque realmente esos pocos ya tienen de más, ¿cierto? Lo llevo a la política y a la política local. En las últimas elecciones, el Frente para la Victoria presentó una serie de candidatos. Uno era, bueno, del movimiento Evita, estamos hablando de Fernando Chino Rosúa, que fue concejal, que es parte de, ustedes son como movimiento Evita de Unidos Organizados, fueron dentro del Frente para la Victoria. Una vez pasadas las pasos, ustedes contemplaron, digamos, integraron esa lista. Pero otros sectores de Unidos y Organizados fueron por fuera. Estoy hablando, en este caso, del joven presidente de la agrupación Martín Fierro, que en realidad restó votos al Frente para la Victoria y imposibilitó que un concejal más tuviera el Frente para la Victoria o el interbloque que hace con el PPS, el sector de Miatelo y el Frente para la Victoria puramente dicho. ¿Ustedes creen por qué se dio ese proceso de no integración? Mira, en principio nosotros a nivel nacional, ¿cierto? Yo soy miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Evita, nosotros tomamos una decisión política de acompañar en el tema electoral, en agosto, en las PASO y por supuesto en todos lados, al Frente para la Victoria y participar dentro del Frente de la Victoria. Es decir, tanto en algunas listas, participando en conjunto en toda una sola lista, o disputando, ¿cierto?, dentro del Frente para la Victoria, una interna para ver quién era el candidato que iba a ir, diríamos, sería la final. Eso es una decisión política que tiene que ver con el fortalecimiento del Frente para la Victoria, que es la herramienta electoral que tiene este proceso político. Ahora, hay actitudes que hay dos grandes actitudes que se visualizaron, digamos, una tiene que ver con Capital Federal, donde un compañero nuestro que es Jorge Tayana, que fue ministro de Relaciones Exteriores, iba como legislador a la Ciudad de Buenos Aires, y paralelamente a eso se le hizo una lista con Mariano Ferreira, digamos. Y eso le restó voto a Jorge Tayana y perdimos 2 legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. Esa misma actitud pasó acá en Rosario, con la Cámpora, donde ellos no asumieron, ¿cierto?, de acompañar, ¿cierto?, que a su vez tendrían que haber sido los primeros, ¿cierto?, que tendrían que haber acompañado del desarrollo del Frente para la Victoria, porque era la forma de acompañar este proyecto político a nivel nacional. Y ahí tuvieron la actitud de hacer una lista que estuviera por fuera y fuera directamente, diríamos, sin ir a la interna, como fue la decisión del Movimiento Evita. Nosotros teníamos algunas diferencias, fundamentalmente, más que diferencias, queríamos hacer un atravesamiento generacional con respecto a todo el proceso que se venía dando desde hace mucho tiempo, con respecto acá con Héctor Caballero, en las cuales tenemos una excelente relaciones, pero queríamos que era momento de dar un salto cualitativo. Nosotros fuimos a la interna, nosotros, bueno, nos ganó Héctor Caballero, pero aceptamos el resultado y acompañamos, por supuesto, para que Héctor Caballero le fuera lo mejor posible. Esa actitud no es la que tuvo la Cámpora con el candidato Artola, y en ese sentido, bueno, lo que hizo es perjudicarnos claramente al peronismo en general y al Frente para la Victoria en particular, para que no únicamente, casi 2
concejales menos y de los cuales ellos no tuvieron la oportunidad de sacar uno. Es decir, porque por el tema DON, es decir, eso, la cantidad de votos que ellos sacaron por fuera, esos no hubiéramos tenido la posibilidad de tener casi 1,5 seguro de votos de concejales más en el Consejo Deliberante. Y hubiera sido políticamente importante, ya que yo creo que nosotros tenemos que dar un proceso de reconstrucción del peronismo en la provincia de Santa Fe, donde por supuesto hay que exigirle a la dirigencia en su conjunto que se pongan los pantalones largos, ¿cierto? Y que realmente entre todos podamos construir una alternativa y que no todo sea individualismo político, ¿cierto? Porque creo que eso nos lleva nuevamente a la derrota como nos viene llevando. Gerardo, le agradezco su presencia. Recuerdo que después de las PASO había 2 candidatos kirchneristas, uno era Artola, el otro era Yanni. Yanni levantó su candidatura y evidentemente aportó acompañó al frente para la victoria. Ahí hay actitudes. Le agradezco por este análisis y bueno, seguiremos estando en contacto hablando de estos temas que nos interesa, que es la política, la economía y toda esta cuestión. No, gracias a usted de la deferencia. Por favor. Y ahora vamos al cierre con nuestro compañero Marcelo Magni.